Integrantes comunitarias. AMARC, México. Enesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. El programa donde no necesitas ser experto en leyes para defender tu acceso a la justicia. Entrevistas con especialistas en cada materia. Pregunta, resuelve y da tu punto de vista. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Enesa Radio 97.3 de FM, desde el Centro Regional de Cultura en el centro de Nezahualcóyotl. Hoy, como cada 8 días, tenemos un programa en Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos, pues con un tema muy interesante, como siempre, ampliando lo que es la cultura jurídica. Y es un programa que ya se ha hecho costumbre. Mandamos muchos saludos a distintas partes del mundo, donde ya me acabo de enterar que ya nos escuchan en otros países, en Estados Unidos, en Honduras y en otros países. Entonces es agradable, amigo, el hecho de que hoy estemos compartiendo este programa para todos ustedes, para nuestra comunidad, pero para todos los lados donde tenga que llegar. Es abierto el espacio y Exacto. yo creo que para los radioescuchas, estés donde estés, sea en México o en otro país, yo creo que es agradable, aunque las normas cambien en otro país, pero al final del día se comprende. Claro, correcto. Como el tema del día de hoy tenemos está acompañándonos nuestro conductor invitado, el maestro Noé Chavas. Gracias por venir, maestro. Gracias, maestro. Es Chávez, no Chavas. Chávez. Se confunde. Sí, maestro, pues muchas gracias de igual manera por la invitación y de igual manera me tomo el espacio para presentar a nuestro catedrático, al maestro en Derecho Fiscal, egresado de la Universidad del Estado de México, Joab García Coria. Él es titular del despacho jurídico FJC, Consultoría Boutique. Así, gracias por la invitación, qué gusto estar aquí y sí, qué padre que las ideas que tengamos, las opiniones puedan llegar tan lejos como lo mencionaban y bueno, siéntanse seguros de que nos los vamos a pasar bien, va a ser una buena charla y espero poder compartirles grandes cosas. No, claro que sí, estamos seguros de eso, maestro, porque además de todo, pues decíamos, es un tema que abarca no solamente a nuestro país, sino es un tema mundial, hablar del cumplimiento normativo al que deben estar sujetas todas las empresas, ¿no? Y hablamos de esto porque, bueno, a lo mejor el presupuesto jurídico es que, habiendo una norma, pues esta norma se debe de aplicar, ¿no? Pero esta norma, precisamente, las normas surgen precisamente cuando surge la necesidad, ¿no? Es decir, hay un riesgo, hay un supuesto jurídico que requiere de esta situación y entonces es que surge la norma de manera regular. Y precisamente cuando nosotros aplicamos este supuesto a las empresas y vemos que las empresas deben de tener un cumplimiento normativo, es porque existe este supuesto jurídico. Y este presupuesto, que tendría que ser todos los riesgos por los que pasan las empresas, pues debe de ser controlado, debe de ser satisfecho para a lo mejor regular cuestiones tanto de carácter interna, más que nada, como laboral y muchas, laboral, fiscal y todas aquellas relaciones que surjan de una empresa. Y para eso está el maestro el día de hoy, para hablarnos precisamente de cómo se debe, en la aplicación de la norma, en su aplicación, pues precisamente se prevén estas situaciones de manera que una empresa tenga la mejor proyección posible. Y lo importante que es, maestro, en este caso, como bien dices, cuando tienes un foco rojo en una empresa, y el por qué la importancia de conocer todo, precisamente toda la normatividad, para que precisamente las empresas no estén del tingo al tango, ¿no? Sino que lleven un lineamiento. Pero eso solamente a través de los especialistas. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. Y como es el caso, pues maestro, ¿ya cuánto tiempo dedicado a esto? Híjole, bueno, pues yo empecé el despacho hace 18 años, yo salí de la universidad en 2008. Vienes de Toluca ahorita. Así es, vengo de la ciudad de Toluca y un camino agradable. Okay. Digo, y con mucha emoción de estar aquí. Fíjense que yo inicialmente mi primer carrera es contador.
Okay. increíblemente, ahora entiendo. y el tema de las empresas y querer ayudarlas mejor, pues me dijo, oye, falta algo. Claro. Falta algo y entonces lo complementé con el derecho, ¿no? Desde luego, ¿no? Una Pues pasión sí. absoluta. No, Sí. no, y esa combinación perfecta que te permite darle a una empresa como soluciones en diversos sentidos, ¿no? Te vuelves como una solución integral. Pero maestro, antes de entrar más a fondo, y nosotros ya estamos divagando sobre ese tema, pero no le decimos a la gente de qué estamos hablando, pues hoy es el tema, cumplimiento normativo de las micro y pequeñas empresas. ¿Qué es eso? ¿Qué debemos de entender por esta parte de cumplimiento normativo desde el punto de vista de un especialista? Ay, qué interesante. Primero, yo creo que tenemos que pensar en qué es cumplimiento, ¿no? Desde ahí, porque antes de irnos a las normas, hay que pensar que todos desde casa de repente tenemos ciertas reglas que cumplir. Es correcto. Hay reglas que no están escritas en ningún lugar y que simplemente las sabemos, ya sea por cultura, ya sea porque así nos lo enseñaron en nuestra casa, ¿no? Se va heredando, todas las familias tenemos reglas distintas. Y cuando llegamos al mundo empresarial, pues tenemos que darnos cuenta que también hay normas que tenemos que cumplir. Algunas de ellas están en las leyes, están en los códigos, pero también tenemos algunas otras que nosotros mismos nos imponemos. Y cuando hablamos de cumplir, pues también tenemos que considerar eso, porque cuando hablamos de cumplimiento normativo, muchas personas dicen, ay, por ejemplo, en mi especialidad, tenemos que cumplir con todo lo que tenga que ver con impuestos, ¿sí? Y todas las demás, ¿qué? A veces me dicen, oiga, ¿y entonces eso es lo que importa? Sí, hay que cumplirlo. Y entonces no pasa nada si no tengo licencia de funcionamiento. No, claro que sí, esa es otra norma que tenemos que cumplir. Pero eso no es una ley, está en un código. Sí, pero los códigos también son norma. Así que, ¿qué tenemos que entender nosotros primero por cumplir? Que siempre va a haber una regla atrás de nosotros, la cual implica en nosotros una obligación. Más allá de ahorita que está muy de moda el tema de los derechos, sobre todo, cualquier cosa ya lo queremos ver como un derecho, primero hay que recordar que tenemos obligaciones y que esas obligaciones vienen de las reglas, esas reglas que pueden ser nuestras, pueden ser del contexto en el que estamos o inclusive puede ser por una ley, ¿no? Sí, y pareciera que nos pudiéramos sentir como muy ajenos, maestro, ¿no? Sí. A esta parte del cumplimiento normativo. Luego pienso que a la gente lo que menos le gusta es cumplir con las normas, ¿no? Es más, tratamos de ver, si me dicen que tengo que generar algunas obligaciones como empresa, dices, pues yo ni empresa tengo, ni tengo por qué cumplir con nada. Pero en muchas de las ocasiones no es que tengamos una empresa de tal magnitud, sino que basta que seas un comerciante, que tengas un establecimiento, para que veamos cómo, así como hoy hablamos de cultura jurídica, pues también a veces es importante hablar de la cultura de la prevención en cuanto tienes un establecimiento, un negocio, una situación así. ¿Podríamos acercarlo a este tipo de figuras, el tipo de cumplimiento normativo? Sí, claro que sí. De hecho, les podría decir que en alguna clase nos decían que a veces confundimos los negocios con las empresas. ¿Por qué? Dice, porque un negocio es algo que yo hago. A lo mejor tengo un coche y ya lo quiero cambiar y lo vendo y decimos, ay, qué buen negocio hiciste. Y esa es la esencia, ¿no? Eso es hacer un negocio. ¿Y qué es una empresa? Eso que se dedica a hacer negocios. Entonces, hay una parte también ya importante ahí que decimos, es que empresas de tal magnitud, sí, hay empresas que son muy grandes, pero hay otras que somos personas físicas, como la gran mayoría, como el dueño de la tiendita, la persona que se pone a vender tacos afuera de su casa, ¿no? Que abre el zaguán y ahí pone los tacos. Todas esas ya son empresas, que eso es algo importante porque a veces no le damos la importancia que tiene el cumplimiento y menos el seguimiento de normas porque pensamos que no somos una empresa, porque cuando hablamos de empresas pensamos en grandes marcas como la del refresco de la etiqueta roja o el refresco de la etiqueta azul o el que vende papitas de un sabor o la competencia de esas papitas y eso en la mente de la mayoría eso es una empresa, pero no, cualquier lugar donde estemos que se dedique a hacer negocios es una empresa. Claro, es decir, entras como en el debate de la formalidad y de la informalidad.
en esos tipos de trabajos, ¿no? Claro, De esa empresas. es la segunda parte, ¿no? Porque yo ya al tener mi empresa tengo que ver que sea formal o informal. De entrada ya sabemos que si soy informal no hay cumplimiento, ¿no? Exacto. El mismo nombre ya nos lo está diciendo, es porque estamos de informales. Entonces, ¿qué es la primera parte? Que sepamos que todos somos empresarios y créanse que son empresarios. Porque si nosotros mismos no nos la creemos, pues va a ser más difícil hasta que nuestro negocio crezca. Es correcto. Y desafortunadamente a veces pensamos en nuestro pequeño negocio y no pensamos que ese negocio, por más pequeño que sea, pues si llevo un buen manejo, pues decías, maestro, pues entonces me puede llegar a poner otro negocio, ¿no? Y entonces esa empresa poco a poco va creciendo, ¿no? Es que Así es. minimiza la capacidad. Alguna vez platicamos, ¿no? De a lo mejor de un negocio, de un familiar, que de una tienda chiquitita, ¿no? De años trabajando los generó frutos hasta tener un negocio grande, no sé, Sí. adquisición de bienes, ¿no? Pero es principal o esencial, ¿no? De creer que realmente con algo tan pequeño puedes tener algo grande. Ahora, por qué es importante el que la gente cumpla? Porque a lo mejor no lo vemos como algo que me deje alguna ganancia, pero cuando yo veo que eso que voy a hacer me va a reflejar alguna ganancia, es cuando le doy esa importancia, ¿no? Sí, sí, y aquí vienen un tema complicado, porque el cumplir nos da muchos beneficios y sí nos deja muchas ganancias, pero a largo plazo. Ok. No es un tema inmediato y desafortunadamente la mayoría de las personas que ponen su empresa, del tamaño que sea, están buscando tener ganancias inmediatas. Así es. La mayoría de las personas llega a los 3 meses y dice esto no funciona, lo cierran y vámonos a lo que sigue. Y cuando llegan las personas con nosotros me dicen, oye, es que siento que no funciona, ¿qué hago? Y es bien fácil, espérate 5 años. Oye, ¿cómo crees que 5 años? Sí, porque hasta después de los 5 años es cuando empezamos a recuperar nuestra inversión. No antes. Me dicen, oye, pero ¿por qué no antes? Bien sencillo. Voy necesitando y tengo que meter dinero otra vez. Ya vendí, ya parece que recuperé, pero no tengo que volver a comprar insumos, no tengo que volver a llenar mi inventario, tengo que contratar personal nuevo, hay impuestos que pagar y entonces esa recuperación va siendo muy lenta. Realmente hasta los 5 años es cuando la mayoría de las personas empiezan realmente a tener un retorno de esa inversión. Así que eso lo complica un poco más y no deja ver ese beneficio a largo plazo. Fíjate lo importante aquí, Alejandro, como bien lo dice el maestro, la importancia desde un inicio en tu microempresa o empresa, llevar siempre la formalidad, ¿no? Desde las adquisiciones de bienes o a lo mejor la formalidad de documentos, digo, es muy importante porque, como dice usted, a largo plazo puedes generar ganancias exitosas, ¿no? Así es. Sí, un negocio, lo primero que empieza a recibir es dinero, ¿no? Es parte de lo primero. Vamos a tener un flujo de dinero que tal vez de manera inicial solamente va y viene ese dinero, solamente lo vuelves a reinvertir, pero sin lugar a dudas empiezas a tener la necesidad de incorporar gente, ¿no? Empezamos a tener la necesidad de hacer compras de manera específica, cada vez con una mayor formalidad y en ese sentido va creciendo, ¿no? Pero esos son los aspectos positivos que tú nos decías, maestro. Así es. ¿Cuáles serían los aspectos negativos? Uy, empecemos. No cumplir de entrada ya es un riesgo. Sí, ¿qué pasa? Que hemos escuchado, yo voy a hablar de un país muy lejano que hasta se me olvidó su nombre de tan lejano que está, donde no sacan sus licencias de funcionamiento y de repente creo que en ese país tienen una cosa que se llaman inspectores del municipio, de la delegación y de repente cuando nos damos cuenta hay una multa. Hablan de cerca con ese inspector y ya tuvieron que hacer alguna aportación, algún donativo para no quedarse con esa multa. No sé cómo funciona allá, pero aquí sacamos nuestra licencia de funcionamiento, llega el inspector, le enseñamos y no tenemos problemas de multas. ¿Qué es lo que pasaría si no tuviéramos la licencia? Pago. ¿Y cuál es el problema? Que normalmente esas multas son mucho más grandes que lo que nosotros hubiéramos gastado si lo hubiéramos hecho bien desde el principio. ¿Sí? Otro de los ejemplos de ese país lejano es que también a los trabajadores usualmente no les dan contrato. Es correcto. Y eso es un problema, porque si yo no te doy contrato, yo, patrón, ¿con qué me defiendo si te hago un despido, si te despido? Aunque tenga la razón, ¿cómo me voy a defender si no tengo una evidencia?
Recordemos que la ley laboral aquí en México es sumamente proteccionista del trabajador. Es la más proteccionista en todo el mundo, inclusive tenemos cosas que en ninguna otra parte del mundo tienen, como por ejemplo la famosa PTU, ¿no? Que tiene poquito que estuvimos en temporada de PTU, y cuando un trabajador deja el lugar donde está trabajando, se pelean, lo corren, renuncia, lo que sea, y va y demanda, porque es su derecho, tiene ciertos días para hacerlo, ¿no? Pero está en su derecho de demandar, y llega con la autoridad y dicen, a ver, patrón, trae el contrato. Es que no hay contrato. Entonces todo lo que dice el trabajador es real. Y hay un riesgo. Así es. Y hay un riesgo, ¿no? El patrón es el que tiene que demostrar, y como no tengo con qué demostrar, yo estoy perdiendo. Entonces, si yo hubiera cumplido, pues me hubiera ahorrado ese problema probablemente. Es que desgraciadamente no tenemos como una guía. O sea, no hay un manual del empresario, no hay un manual del emprendedor, ¿no? Tal vez si no consideramos, no, yo no soy empresario. Bueno, pero en muchas ocasiones somos emprendedores, ¿no? Y generamos algo pequeño que va con esa mentalidad de crecer, pero no hay un manual que nos diga, número uno, ni cómo funcionar, pero tampoco están las reglas que nos digan cuáles son aquellas regulaciones internas que yo debo de tener para evitar problemas, ¿no? Sí. Y entonces, si ahorita quisiéramos decirle al común de las personas que tienen su pequeño emprendimiento o un emprendimiento que va en crecimiento, ¿cuáles serían precisamente estos protocolos, maestro, a los cuales la gente sí está obligado a tener aún ante el desconocimiento? Bien, pues todo lo que está en una ley, en un código, es obligado, aunque lo desconozcamos. Y dicen, ay, me dejaste igual, sigo sin saber a qué te refieres. Es muy amplio, muy amplio todo esto de las normas que hay alrededor de las empresas, y porque tenemos que pensar que cada giro tiene sus reglas especiales. Sí, y son tantas las normas que por eso también en los consultores sabemos especialistas en diferentes ramas. No todos atendemos todos los giros porque son tantas las normatividades que hay alrededor que es imposible aprenderlas todas. Sí, por eso es sumamente importante que se acerquen a alguien que sepa, o por lo menos que los pueda orientar, para decir, oye, tengo que hacer. Yo, por ejemplo, les podría decir qué es lo más importante para todos los pequeñitos: contratos con clientes, contratos con proveedores, contratos con el personal y contratos sobre todo de arrendamiento. También no estamos acostumbrados al tema de los contratos en el arrendamiento, pero es sumamente importante, inclusive hasta para demandar a alguien para sacarlo porque no paga. Así que eso es trascendental. Aparte de ahí empiezan a haber más complicaciones, ¿no? Porque está la prevención del lavado de dinero, que ha estado muy sonado. En las noticias ya cada rato escuchamos lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, y hay muchas formas de hacerlo, y la única manera de protegernos es con contratos. Entonces, todos los que sea para nosotros que podamos pensar que necesita un contrato es porque seguramente sí lo necesita. Okay. Y esa sería la base, ¿no? Para mí esa sería la base: los trabajadores, los clientes, los proveedores y en dado caso los arrendamientos, ¿no? Aquellos que nos prestan un servicio. Es decir, para los que nos escuchan, nuestros radioescuchas, que apenas van a emprender con su negocio, es la importancia, en este caso, del complemento de las normas laborales. Pues en este caso, como usted lo manifestó, uno de ellos es los contratos, ¿no? Pagar las prestaciones, afiliar a los trabajadores al IMSS, que es muy importante, y sobre todo también de acatar todas esas medidas que se tienen como seguridad de higiene. Ok, pues bueno, vamos entrando con esta parte introductoria dentro de lo que es nuestro tema, que el tiempo se nos pasa rapidísimo, pero bueno, o sea, vamos a tratar de agotarlo, y bueno, no se vayan, hagan sus preguntas, ya están empezando a mandar algunos saludos, algunos comentarios, y regresamos en un momento, después de un breve corte. Derecho para no abogados. Visítanos en nuestras redes sociales, Instituto de Capacitación Técnica, Profesional y de Posgrado. Este domingo en la Hora Nacional seguimos con las recomendaciones para la temporada de lluvias y huracanes. Tenemos consejos para tu salud en el marco del Día Internacional del Autocuidado. Hablaremos sobre la prevención del cáncer de cabeza y cuello. Te compartiremos tips para el regreso a clases sin gastar de más.
Y conoceremos algunos programas y servicios que pueden ayudar a las familias mexicanas. Leos y Chá los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. En los módulos del INE ofrecemos atención prioritaria a las personas que lo requieren. Soy mayor, me cansa estar de pie y desde que llegué me dieron atención prioritaria. Estoy embarazada y no me hicieron esperar. Soy una persona con discapacidad y en el módulo me ayudaron a llenar los formatos. Respetaron mi cultura y mi lengua. Soy persona trans y reconocieron mi identidad de género. Infórmate en INE.mx o en INETEL 804-33-2000. Mi INE está hecha de inclusión. INE. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Y ya estamos de regreso aquí en Derecho para No Abogados, porque todos tenemos derecho. Y hablando de algo que te puede ser útil, el simple hecho de tener un emprendimiento, un negocio que puede ir creciendo hacia una micro, una pequeña empresa, pues ya es un hecho que nos involucra conocer el tema del día de hoy. Ya hablamos precisamente sobre cuáles son aquellas áreas en las que toda empresa, así sea familiar o del tamaño que sea, pues tiene que darle cumplimiento, no para efecto de no ser sancionado directamente. Creo que más que nada para efecto de tener un buen funcionamiento como empresa y prever precisamente riesgos. Y maestro, nos hablabas sobre que son diversas las áreas, fiscal, contable, eso a lo que tú te dedicas, que la verdad Claro. yo de contabilidad no sé nada, pero tú sí eres un experto. Hablamos decías maestro, de la seguridad social, de incorporar a los trabajadores o de las consecuencias de no hacerlo con el derecho laboral, hablamos de las cuestiones de operatividad y funciona sobre esto, pero también hablamos de los protocolos, maestro, Sí. que desconocemos, ¿no? En este caso, en el área laboral, tenemos un protocolo que nos marca un modo de funcionar en algunos aspectos, como sería la norma 035. ¿Qué tan importante es conocer, por ejemplo, esta norma? Sí, fíjense que es bien interesante porque bien lo podemos señalar, es una norma. Y la mayoría, inclusive hay empresas, asesores en otro país muy lejano, que dicen que ni siquiera es necesario porque es una norma administrativa. Sí, vamos a decirlo así, no está comprendida dentro de una ley, no está comprendida dentro de un código, pero al final tenemos ese grupo de normas oficiales mexicanas que nos obligan a cumplir con algunas otras cosas adicionales a las que marca la ley o un código. Dentro de estas normas tenemos esa 035 que apenas tiene un par de años que es obligatoria, vamos a decirlo así, como que se puso de moda, pero más allá de ser una moda, lo que están tratando de prevenir son los riesgos en los trabajadores. ¿Por qué? Porque en este mundo que cada vez está más acelerado, que está más lleno de presiones, más lleno de estrés, ya no es lo mismo los trabajadores de antes a los de ahora, los objetivos que tienen son distintos. Alguien antes podría decir, no importa lo que suceda, yo voy a estar 30, 40 años en esta empresa, y aguantaban muchas cosas que ahorita se ven inclusive como hasta agresivas. Y ¿qué es lo que trata de hacer esta norma? Por ejemplo, es proteger eso, proteger a esas personas que son tan importantes para que la empresa pueda funcionar. Existe mucho debate entre si es mejor la empresa o si son mejores los trabajadores o quién debe de hacer qué, pero es una sinergia realmente. Si no hay uno, no existe el otro, de los dos lados. Y por supuesto que para eso tenemos que cuidar a estos trabajadores, porque si no, al final no va a haber quien haga que la empresa crezca. Claro. Sí, y de eso trata esa norma 035, sí. que tenemos obligatoriamente que cuidar el bienestar mental, psicológico de los trabajadores. Y es que fíjate que a las normas no les damos importancia hasta que tenemos un problema encima, ¿no? Es decir, cuando no ya tenemos, si tenemos apenas 2 o 3 trabajadores o algo así, pero esos trabajadores empiezan a verse inconformes y a entablar algún tipo de demanda, o no falta que se acerque algún sindicato y que diga, no, yo te puedo sindicalizar, lo que sea. O sea, siempre puede haber algún contratiempo en donde te vuelvas observable por la autoridad y entonces digan, a ver, ¿qué no estás cumpliendo, no? Y precisamente el trabajador, pues al verse afectado, demanda. ¿Y qué pasaría si demandan 2 o 3 trabajadores a una pequeña empresa?
La pueden inclusive hasta destruir. Hasta destruir, sí. Maestro. Entonces, eso es lo que a lo mejor la gente no prevé, que 2 o 3 elementos, si no tienes un buen sostenimiento a través de una guía y dirección como puede ser la que un consultor como tú da, pues entonces podremos estar en un problema. Pero hay otros temas, como ya a lo mejor para empresas más grandes y con otro ámbito, que puede ser lo que es el área de lavado de dinero y el área de anticorrupción, que también resulta importante analizarlo para las empresas. Sí, por supuesto que sí. De hecho, el tema de la prevención del lavado de dinero efectivamente se ve como algo muy lejano, como algo que no nos va a llegar a nosotros, porque de alguna manera, no sé por qué, no sé de dónde nació, de dónde surgió, la mayoría de las personas piensa que eso es para cosas muy grandes, para cantidades de dinero estratosféricas. O para gente muy mala, ¿no? Sí, y fíjense que por ejemplo, en prevención del lavado de dinero, los bancos tienen obligaciones de notificarle al SAT, a su unidad de inteligencia financiera para prevención del lavado que está ahí en el SAT, les tienen que notificar cuando una persona mueve a partir de 15,000 pesos en efectivo en un promedio de 6 meses. Es decir, moví 90,000 pesos en 6 meses y no me di cuenta, a lo mejor porque tengo mi negocio y cobro todo con efectivo y voy y lo deposito, y voy y lo deposito, y voy y lo deposito, y a lo largo de 6 meses ya moví más de 90,000 pesos, seguro el banco ya le notificó al SAT que yo estoy moviendo efectivo. Y eso ya es sujeto de prevención del lavado de dinero. No nos preocupes. No nos preocupes. Precisamente eso que está tocando, maestro. En sí, el SAT, ¿qué es lo que observa de una empresa, sus movimientos? ¿Qué es lo que observa como para que el SAT diga, oye, ahí hay algo mal con esa observancia que yo estoy dando y voy a mandar a alguien de mi gente a que corrobore que a lo mejor un CFDI está mal bueno, como se dice por ahí, están facturando chueco? ¿Qué es lo que observa el SAT? Fíjense que hay un tema interesantísimo. Desde hace cerca de 14 años, no voy a entrar en temas de política, pero el gobierno que estaba en ese momento le dio al SAT muchos dientes. ¿Qué hizo? El SAT trabajaba con robots y crearon robots que trabajan con algoritmos con inteligencia artificial desde esos años. Entonces, ¿qué es lo que busca el SAT? Incongruencias. Claro. Cosas que no me suenan. Por ejemplo, hay personas que se dan de alta para poner una tiendita y resulta que nunca facturan nada de la tienda de ingresos porque piensan, en algunos asesores de un país muy lejano piensan que estar facturando todos los ingresos está mal porque si fue en efectivo lo puedo ocultar, pero no es cierto. El SAT todo lo sabe, inclusive tiene estudios de cómo las personas usan el efectivo. Y dicen, oye, pero se supone que el efectivo el SAT no sabe. No, sí sabe. Lo que pasa es que no nos corretea a todos todo el tiempo. Esa es la diferencia. Pero sí lo sabe el SAT. Entonces, ¿qué es bien importante? Que todo lo que nosotros le decimos al SAT que vamos a hacer, lo hagamos como le dijimos que lo íbamos a hacer. Porque si no, el SAT va a decir, oye, ¿por qué tienes una factura de, no sé, de audífonos, de bocinas, cuando tú te diste de alta con la actividad de venta de frutas y verduras? Oye, es que me salió un negocio. Sí, pero debiste haber hecho ajustes en el SAT, debiste haber notificado que ibas a hacer algo diferente y que lo ibas a pagar, porque ahora resulta que tienes esos ingresos, pero como conseguiste a un precio mucho más barato las cosas, no te dieron ni factura y no tienes cómo justificar, y tus únicas facturas, vamos a pensar que tu marchante de la central de abastos sí te facturó, porque yo conozco varios en central de abastos que sí facturan. Entonces, esas de gastos sí las tienes, y de ingresos tienes por audífonos y bocinas. Entonces algo no cuadra, y esa inteligencia artificial, esos robots que tiene el SAT lo detectan. Ya no es como antes de que decían, ay, vamos a ver qué es lo que va a pasar, y me suena raro, y mandaban a hacer las auditorías y se tardaban un año en hacer una auditoría y el riesgo pues era sumamente pequeño. Comparado con esos años, con ahora el riesgo es 400 o 500% más grande, porque ya pueden revisar a todos si quieren. ¿Por qué? Porque ya no lo hace ninguna persona, lo hace un robot que tiene inteligencia artificial. Pero esa parte que usted dice del SAT, cuando observa y manda a alguien precisamente a dar inspección en una empresa, a lo mejor por algo que se está detectando, como empresario sería como asustarte porque viene el SAT, o es el sí o sí tener siempre en regla los documentos, facturas, para que tú compruebes todo lo que te están, en este caso, achacando el SAT, ¿no? Sí,
Bueno, de entrada yo les podría decir que si no tienen la contabilidad en su local, pues ojalá y tengan pasaporte, porque realmente va a llegar el SAT y se va a ir con todo. La primera multa que la mayoría de los negocios tiene es por no tener la contabilidad donde está dado de alta el negocio, cuando está dado de alta, que ese es el otro problema. El SAT llega con los que están dados de alta y los que no estamos dados de alta no. A ellos nos llegan por otro lado, empiezan a buscar a las personas que manejan el dinero en sus cuentas. Pero los negocios que sí están, llegan y lo primero que dicen es, oye, dame tu contabilidad. Híjole, es que la tiene el contador. Tu obligación es tenerla en donde tienes el negocio. Es que si no la tienes ahí, de entrada ya son 25,000 pesos de multa por el simple hecho de no tener ahí la contabilidad. Nos dan la oportunidad de una semana después presentarla, pero la multa ya no nos las van a quitar. Entonces eso sí es bien importante que todos lo sepan, que sí, toda la documentación relativa al negocio que tiene que ver con la contabilidad tiene que estar ahí. ¿Y qué tiene que ver con la contabilidad? Porque a veces me dicen, ¿es que entonces son las pólizas o cómo lo manejo, no? Es que mi sistema contable es electrónico, está bien, pero el Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, el mismo SAT dice que tenemos que tener impreso todo. A pesar de que ya todo funciona también de manera digital, en la ley sigue marcado que tenemos que tenerlo en papel. Así que eso es sumamente importante. Lo puedo tener a lo mejor digital, pero si llega, imprime corriendo y dile, mira, te lo voy preparando, tómate un café o algo, te preparo la contabilidad para que te la lleves. Dime qué necesitas y entonces ganamos tiempo para imprimir. Pero debemos de forzosamente tener la información en nuestro negocio para poderla imprimir. Sí, sería como muy importante también tener como la nómina de los trabajadores. Claro, es parte de la contabilidad porque al final es uno de los gastos que yo necesito para disminuir mi pago de impuestos. ¿Y qué implica tener la nómina de los trabajadores? Tener sus expedientes laborales que usualmente traen identificaciones, comprobantes de domicilio, actas de nacimiento, el número de seguridad social, el RFC del trabajador para poder hacerle sus retenciones de impuestos como debe de ser, los recibos de nómina impresos y firmados, que hay otro tema, ¿no? La ley del ISR me dice digitales no pasa nada y la ley del seguro me dice impresos y firmados o te multo. Entonces ya pasamos ahora del tema de impuestos al tema laboral. Y ya dejamos ley del ISR y nos fuimos a la ley del Seguro Social y de repente hay ciertas normas que se contraponen y siempre tenemos que estar cuidando cumplir con todas, porque como quiera que sea, recordemos que el gobierno tiene un par de años que, no sé si recuerdan que antes cada secretaría tenía su propio dominio en sus páginas web. Uh-huh. Y de un par de años para acá, ahora todas dicen .gov.mx. ¿Qué es lo que hicieron? Unieron todas las bases de datos de todas las secretarías en una sola. Entonces, cuando encuentran una empresa, un empresario que ya hizo algo mal, empiezan perdón la expresión, pero empiezan a chismearse entre secretarías para que ya termine yo, ¿cuál es la que sigue? ¿No? Fíjate que en este caso no le tomamos sentido, maestro, a lo que decíamos en un principio, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que tenemos que proteger, ¿no? Y decimos lo laboral, la seguridad social, pero precisamente le tomamos sentido hasta que tenemos algún tipo de inspección, algún tipo de vigilancia, nos hacemos notar y ahí es cuando surgen precisamente estas cuestiones. Tú que normalmente atiendes al ámbito empresarial y esos son tus clientes de alguna manera básicamente, ¿cuál es la percepción de estas personas, de los empresarios para con este tipo de cumplimiento de normatividad? Ay, pues es muy pesado. Yo les puedo decir que desde las famosas reformas estructurales en 2014, inclusive muchas empresas cerraron de que les espantó todo lo que venía con la facturación electrónica. Claro. Sí, desde ahí cerraron negocios, inclusive tuve que reestructurar mi despacho porque más de la mitad de mis clientes cerraron sus negocios por el miedo de toda la fiscalización que se venía y cada año ha estado más complicado. Sí, no hay como tal, por ejemplo, una ley que diga, mira, esta es la persona ideal para que te ayude a cumplir, porque son tantas áreas que no todos estamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, puedo manejar muchísimas áreas por mi formación, pero necesito de todas maneras especialistas que trabajen conmigo en cada una de esas áreas. Es muy importante eso. Sí, porque yo lo conozco en general todo.
todo lo que tenga que ver con una empresa sí lo puedo conocer, pero hay cosas específicas que tiene que hacer un especialista, no puedo hacer todo yo. Tal vez conocerlo y saber hacia dónde movernos, de qué se tienen que preocupar, sí, pero no todas las especialidades. Anteriormente existía con el gobierno federal un distintivo que era el distintivo de integridad. Y eso, ¿qué es lo que hacía? Que nos pedía información de las empresas para ver que tuviéramos un buen cumplimiento, pero teníamos que transparentar el 100% de toda la información para que el gobierno la conociera. Entonces sabía de los socios, sabía de los movimientos de efectivo, de los contratos, de los clientes, y muchas personas por eso no querían entrar ahí porque se sentían desnudos ante el gobierno. Claro, y con el miedo. Sí, sí, claro, porque viene la parte de la corrupción, que también es muy importante, que es alguno de los delitos en los que podemos caer, y realmente en esa parte de cumplir y tener una persona que nos ayude a verificar toda esta parte de cumplimiento, pues es difícil, porque muchas veces se necesitan diferentes especialistas para poder darle seguimiento. Y es que pareciera o pudiera verse como un tanto, hoy en día poner un negocio, poner una empresa, se ve hasta como engañoso, ¿no? O sea, para empezar, yo si pongo un negocio, difícilmente diría, pues ¿quién me va a venir a auditar, no? ¿Quién me va a venir a cuestionar? O sea, no sé quién me pudiera venir, ¿no? Y entonces yo me dedico a trabajar y me pongo a generar lo que sea que esté direccionado a mi negocio. Y empieza a ver ese manejo que, como decías, no existía, pero hoy con motivo del negocio empieza a generarse, y entonces cuando veo, ya tengo la presencia de alguna autoridad. Pero, y el dinero que me gasto, el dinero que yo gané, ya no lo estoy direccionando hacia mi patrimonio. El dinero que ya gané, ya lo estoy direccionando hacia pagar abogados, hacia pagar el contador. Es decir, ese negocio ya dejó de ser negocio. Entonces, pero en un momento la autoridad me decía, puedes darte de alta, es más, ya métete a internet y vuélvete, pon tu sociedad, ¿no? Entonces yo hasta me emociono y ahí estoy y digo, no necesito nada, me autorizaron ya mi empresa, pero ya cuando veo tengo un problema encima, ya me di a conocer, y pareciera eso como un terrorismo, maestro. Porque aparte no hay igualdad, es como bien es cierto, ¿no? Una empresa que está debidamente registrada y tú ves que a lo mejor una persona en la vía pública genera un poquito más que ellos, dices, ¿cuál es la igualdad de sí pagar impuestos y no pagar impuestos? Sí. Por eso antes le tenían miedo y temor al SAT, que coloquialmente le decían es que ahí viene el satánico, porque ya... Se ve como un engaño, ¿no? Así es. ¿No? Sí. Pero precisamente una trampa, más como un engaño, sería como si nos estuvieran echando una red y nos estuvieran pescando, ¿no? Sí, así es. Sí, fíjense que es complicada esta parte, inclusive antes hablaban de Lolita y hablaban de Dolores, ¿no? Sí. Cuando llegaba Hacienda. Comercial, sí. Así es. Y es que sí da pavor, y fíjense que en un contexto generalizado, hablando de esa desigualdad, vemos que muchas personas se quejan, por ejemplo, que las grandes empresas no pagan, ¿no? Es muy común encontrar eso en redes sociales, que las grandes empresas no pagan, y sí pagan, y pagan bien. Es como una falsa percepción. Exacto. ¿No? Maestro, perdón que te interrumpa, pero ¿te parece bien si después de un pequeño corte nos arrojas precisamente cuál es nuestra falsa percepción de la realidad? Por supuesto que sí. Vamos y regresamos después de un pequeño corte. Preparación y vocación. 7 años cumpliendo una misión que nos une. Ser guardianes del pueblo de México. Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Y ya estamos de regreso en Derecho para No Abogados, porque todos tenemos derecho a este interesante tema, en donde precisamente, maestro, nos ibas a explicar el cómo precisamente nosotros podemos prever que el Estado, a través de de lo que es pues sus instituciones, puede ponernos como en una mala posición a partir de poner una empresa. Pero si eso fuera cierto, porque hay empresas que sí cumplen con este aspecto.
Claro, digo, al final hay un tema importante que es la estructura, que es los recursos, y esas grandes empresas, como comenzaba a decir antes del corte, pues tienen al personal necesario para llevar el pago de impuestos a esa disminución a lo que lo llevan. Llevan estrategias, llevan planes, llevan controles, muchas cosas que a veces nosotros mismos cuando somos pequeñitos decimos, eso a mí no me aplica, eso a mí no me funciona, eso no lo creo que sea necesario, pero esas grandes empresas lo hacen y por eso nos da esa falsa percepción de que estafan o le roban al gobierno porque pagan muy poquito, pero no es que realmente estén haciendo eso, simplemente tienen aparatos profesionales de consultores, de asesores que los llevan a hacer esa clase de pagos, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que no siempre también sabemos nosotros dónde buscar. Fíjense que yo soy parte de dos colegios de abogados, uno que es la ANADE, que es uno de los más importantes del país. También soy parte del Colegio de Abogados del Estado de México. Y fíjense que tienen programas que se llaman pro bono. Sí. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede acercarse y obtener una asesoría profesional sin costo. Y porque a veces dicen, bueno, ok, me acabas de decir que tengo que cumplir con un montón de cosas, no sé qué es lo que tengo que hacer, no tengo dinero para pagar tantos profesionales, así como lo estás diciendo que lo hacen las empresas grandes, ¿cómo puedo competir? Acercándose a eso. Busquen las organizaciones que hacen servicios pro bono. Nosotros en el despacho hacemos servicios pro bono, sobre todo a donatarias autorizadas que requieran apoyo legal, lo hacemos. A grupos vulnerables también los apoyamos. A microempresarios, los que están apenas empezando, también lo hacemos. Y lo hacemos más allá de decir, ayudé a la gente, lo hacemos porque sabemos que si nuestros pequeños empresarios, que son los que mantienen el país, no crecen, pues menos vamos a crecer nosotros. Así que por eso... Sí. ¿Existiría como una receta, maestro, para tener, aunque sea yo un pequeño empresario, un microempresario, un emprendedor, habría una receta para poder iniciar un negocio de manera adecuada? Sí las hay. Desafortunadamente hay muchas que tienen un alto grado técnico cuando las estamos buscando. Si entramos a redes sociales, entramos a cualquier buscador y buscamos cómo iniciar mi negocio, vamos a encontrar un sinfín de información. Hay inclusive muchísimos libros que hablan al respecto, pero a veces están en lenguajes que no estamos acostumbrados. Es correcto. ¿Por qué? Porque no todos tenemos cierta formación. Y entonces si un ingeniero petroquímico viene y me habla en terminología de ellos, pues yo por supuesto no voy a entender nada, porque en ese tema soy ignorante, ¿no? Así todos tenemos algún tema en el que no sabemos, en el que tenemos ignorancia en los temas, porque simplemente no es lo nuestro. No es que seamos malas personas o no hayamos puesto suficiente atención en la escuela, simplemente no es nuestra área. Así que yo en todos los años que llevo de inclusive dar capacitaciones gratuitas, ahí búsquenlo en Canaco Toluca, todo el tiempo estamos dando capacitación gratuita, me di cuenta que los empresarios no saben qué hacer, no tienen a dónde ir, los asesores mayormente son caros, así que ¿qué es lo que hicimos? Por mi parte hice un libro, que ya voy a aprovechar el comercial. No, adelante, que por es favor. El viaje hacia la empresa de tus sueños, búsquenlo, es barato y dice todo lo que tenemos que hacer para poder formar una empresa desde cero. ¿Qué tenemos que hacer previo a formar la empresa? ¿No? ¿Cuál es el nombre? Formada. El viaje hacia la empresa de tus sueños. Ok. Sí, ahí lo buscan en internet, si no en nuestras páginas, redes sociales, ahí lo van a encontrar. Y la parte importante, más allá de decirles del libro, es que siempre va a haber a dónde acercarse, solo que muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos por pena, no lo hacemos por desidia o porque simplemente decimos, ¿a mí para qué? A mí no me Fíjate toca. que yo creo que hay muchísimas razones, ¿no? Desde la ignorancia, desde decir, no, pues es que si pago mis impuestos, los impuestos no van hacia donde deben de ir, o no sé si mis impuestos realmente tenga un resultado, mejor los evado en lugar de dar cumplimiento, estoy perdiendo, ¿no? Entonces, esa falsa concepción de lo que son de lo que es la idea, pues es real, pero también hay cosas que sí son reales, ¿no? Sí. Que por ejemplo sí son reales. Ahorita nos acabas de decir la percepción de en este caso del empresario, ¿no? Sí. Pero para el gobierno que requiere hacerse de recursos,
pues este tipo de captación se vuelve muy sólida, ¿no? Y más allá de sólida, pues vemos cuestiones como cero tolerancia, ¿no? Cuando una vez que eres detectado, pues es ya yo te dejo que te des a notar, trabaja como tú quieras. Primero te detecto, te sanciono y ya después vemos cómo estás. Es que precisamente, amigo, esa es la observancia que se tiene como un eje rector, ¿no? Para la fiscalización, que es la obligación fiscal, el cumplimiento, la fiscalización, el crédito fiscal y, ¿por qué no la observancia también de un delito fiscal? Pues sí, se puede llegar a todos esos rubros, ¿no? Sí, claro. Como sea, fíjense que para hablar de delitos fiscales tenemos que saber solamente una cosa. El Código Fiscal de la Federación, que es la que regula toda esa parte de los delitos fiscales, dice que por omisión o por error ya cometiste el delito. O sea, no puedo decir no sabía y no puedo decir me equivoqué. Como tal, esos dos son los elementos para poder decir que hubo un delito. ¿Qué va a corresponder? Defenderme. Pero si no tengo información, porque soy chiquito, porque a mí no me toca, pues entonces pues le estoy dando a la autoridad todos los elementos para poder sancionarme. Y fíjense que algo bien interesante con el lavado de dinero es que ese es un delito, vamos a llamarlo así, continuado, para que sea más fácil. ¿Qué significa? Que el lavado de dinero solo se da cuando uso dinero que provino de un delito. Y entonces por eso también muchas personas dicen, pues es que yo no soy criminal, por eso no es lavado de dinero. Pero si no pagué impuestos, ya es un delito. Entonces todo el dinero que estoy usando de no pagar impuestos es un delito. Ya es lavado de dinero. Si yo no doy de alta a mis trabajadores, estoy cometiendo una falta, es un delito, porque estoy entonces evitando pago de impuestos de una manera ilegal, pues es un delito y por lo tanto ese dinero que me ahorré y que estoy gastando, ¿qué creen? Es lavado de dinero. Vamos a pensar, otra cosa simple, la compra de un terreno y no lo hacemos de manera legal. Porque muchas veces simplemente hasta de palabra y estamos pasando con documentos, ¿no? Sobre todo pasa con los ejidos que tienen una reglamentación muy específica de cómo hacer el traslado del dominio de un ejido. No es las terminologías correctas, pero digo, para fácil entenderlo, para poder pasarle el ejido a otra persona, hay requisitos y si no los cumplo, pues ya fue ilegal ese traslado del dominio. Y por lo tanto todo lo que yo haga con ese terreno y si lo vendo y obtengo una ganancia, ¿qué creen? Ya es lavado de dinero. Y a veces no lo alcanzamos a visualizar porque precisamente no son temas muy, muy comunes, pero sí tenemos que asegurarnos de cuidar muchas cosas, porque como bien decías ahorita, y en términos nuevos, pues ya son red flags para el SAT. Sí, claro. Y por supuesto que si ya sabe que ahí hay algo, como decíamos coloquialmente antes en la calle, pues ahí está el pan. Es decir, en el tipo penal se diferencian en tres tipos, ¿no? Que viene siendo el error, que se diferencia con las inconsistencias o captura o omisión de documentos, sí. O el incumplimiento administrativo, que es de no declarar o declarar tarde o no conservar los documentos, no atender los requerimientos. Así es. Y si bien es cierto, el riesgo penal ya es el engaño, es la simulación, o CFDIs falsos, etc., a manera que ya en el tipo penal ya surte efecto, como el lavado de dinero, ¿no? Correcto. Pero además, la diferencia penal no solo está en el monto, sino en tu acción, ¿no? Claro, esa es la parte importante, ¿no? Hay veces que me dicen, ay, pero es que nada más fueron 1,000 pesos. Espérame, la ley no distingue la cantidad para decir que es un delito o no lo es un delito. La pena ya es otra cosa. A lo mejor me voy a la cárcel, a lo mejor no me voy, a lo mejor nada más es una multa, a lo mejor nada más reparo el daño que le hice al gobierno, pero como quiera que sea, ya es un delito. Uh-huh. Entonces, hay que quitarnos de la mente que el delito tiene que ver con una cantidad de dinero. Ok, en este caso, maestro, en tu calidad de asesor jurídico en todo este tipo de situaciones en donde vamos, el objetivo es que las empresas pequeñas o medianas puedan generar como el cumplimiento de esta normatividad. ¿Cuál sería el objetivo y cómo sería? Yo soy tu cliente y en este momento te digo, requiero de tu asesoría. ¿Cuál sería precisamente esos objetivos a desarrollar para conmigo? ¿Sería empezar a regularizarme, blindar la empresa? ¿Qué sería? Bueno, lo primero que yo siempre hago es preguntar ¿qué quieren? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Sí? Porque para mí el tener un cliente significa que me están
dando la responsabilidad de cuidar el patrimonio de esa familia. Porque al final todos los que ponemos un negocio, lo ponemos porque queremos tener un mejor patrimonio para nuestra familia, un mejor futuro para los hijos, mejores cosas de las que yo tuve cuando era niño, cosas por el estilo. Entonces, de entrada, que sepan que entendemos la responsabilidad de que tenemos en nuestras manos su patrimonio. Segundo, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque tenemos la falsa idea, y eso ya lo aprendí por experiencia, que todos queremos hacer que nuestros negocios crezcan mucho. Y no es cierto. Yo he visto empresarios que me dicen, así como estoy bien, solo ayúdame a estar protegido. No quiero crecer más porque no quiero las complicaciones de tener negocios más grandes, solo quiero estar protegido y mantenerme en el mismo nivel de vida que estoy llevando ahorita y que tengo acostumbrado a mi familia, mantenerlo, no crecerlo, solo mantenerlo y tener la garantía de alguna manera, que no se puede garantizar, pero de alguna manera decir al 90% garantizado de que no vas a tener un problema mañana. Así que con cada empresario es distinto y con cada uno tengo que generar una fórmula especial. Porque algunos empresarios me dicen, a mí lo que me preocupa es el personal. Sí, claro. A veces no les interesa vender más, les preocupa que el personal que tienen esté bien y que puedan mantener ese personal o crecerlo un poco, sí, también. Hay otros que dicen, ¿sabes qué? No, a mí sí me preocupa la rentabilidad, ayúdame a ser más rentable. Oye, ¿qué crees? Que a mí sí quiero estar como me mantengo los próximos 5 años y ya después platicamos de cómo crecer, pero quiero cambiar de ubicación. Porque hasta cambiar de ubicación es un problema con el seguro, con el Infonavit, con la Secretaría de Finanzas de cada estado, con la Secretaría de Hacienda, con prevención del lavado, un montón de cosas. El puro hecho de cambiarme de domicilio. Así que con cada uno tendría yo que preguntarles realmente qué es lo que quieres hacer. Porque si no, pues estaría vendiendo una playera unitalla para cualquier persona. Cuando es un traje a la medida. Debe ser un traje a la medida. Muy bien, pues no quiero que nos vayamos y que terminemos el programa, porque ya estamos en la recta final, sin antes saludar a algunas personas que regularmente nos oyen, están pendientes del programa. Nos manda saludos a Abigail Palomares, a Exis Cruz, JP Arroyo, Aranda Cris, Eldaí, RN, Jacqueline Cruz Rueda. Dice Jacqueline, fui empresaria y la verdad es mucho mejor ser formal completamente, darle seguro a los empleados, sus prestaciones y estar inscrito en la institución en las instituciones que lo regular. Este es el punto de vista de Jacqueline. Mandamos saludos a Temamatla, Estado de México, a Nayeli Chávez Rico, a Fabi García, a Impulso y Enlace Ciudadano. Dice, ¿cada cuándo se debe verificar el cumplimiento de las empresas? Nosotros verificamos los buzones para obtener información, notificaciones de la autoridad cada tercer día, las opiniones de cumplimiento por lo menos cada 15 días, y de ahí dependerá el tipo de giro que tenga, ¿no? Por ejemplo, Impulso y Enlace debe ser una asociación civil. Las asociaciones civiles tienen su propia reglamentación, sus propios cumplimientos, como que los gastos administrativos no deben de exceder el 10% de todos los gastos, de que deben de tener los programas de apoyo donde aplican los donativos de alguna manera y tienen que registrar esos programas, darle seguimiento. Es difícil poder decir un cumplimiento específico porque todos tienen diferentes formas de cumplir, porque tienen diferentes giros, porque tienen diferente normatividad, pero entre más cercana sea una revisión de otra de qué tanto estoy cumpliendo, va a ser siempre mejor. Sí, claro. También nos preguntan incluso, ¿no? ¿El cumplimiento normativo es opcional o es opcional o es, pues me imagino que sí era obligatorio, opcional, ¿no? Sí, no, pues eso es obligatorio, vamos a decirlo. Inclusive decíamos, hay normas que nosotros mismos nos ponemos, están las famosas normas de calidad, ¿no? Las ISO, por nombrar alguna, y esas, pues nosotros decidimos que lo vamos a hacer. Claro, sí. Entonces, si decidimos, ahora cumplimos, más lo que nos exige la ley. Sí, desde luego. Precisamente mandamos saludos a Yascarlo, al Instituto de la Defensa del Hombre. Dice, ¿quiénes son los profesionales encargados de dar un seguimiento preciso a un empresario para el cumplimiento normativo? ¿Abogados, contadores o quién? ¿Y qué perfil debe de tener? Fíjense que ahorita... Buena pregunta.
Hay una iniciativa que se está trabajando en la Cámara de Diputados que es para hacer una ley de integridad. ¿Y qué va a implicar esa ley de integridad? Que va a haber un responsable del cumplimiento de las empresas y se está generando para todos los tamaños de empresas. Va a tener cumplimiento proporcional para todos los tamaños de empresa y están haciendo todos los esfuerzos, la diputada Kenia López, para que salga antes de que termine el siguiente periodo de sesiones. Entonces, o sea, que está en puerta. Sí, y también diputado Héctor Tello son los que están ahí haciendo todo ese movimiento, así que estemos pendientes, y si yo sé algo lo voy a poner en mis redes, pero ahí va a aparecer esa nueva figura de cumplimiento, porque sí ya va a existir, actualmente decía hace rato no hay, pero ya va a existir. Y fíjate que va ligada a la siguiente pregunta, si hay alguien que certifique las empresas en cuanto a su cumplimiento normativo, pues yo creo que ya lo acabas de responder, ¿verdad? No lo hay todavía no pero lo va a haber, ¿no? Y dice, ¿quién revisa todos los aspectos del compliance en las empresas? ¿Quién sería quien revise? Pues son muchos los que podrían revisar, ¿no? Normalmente, por ejemplo, eso del compliance hay una norma ISO que es la 37301 y ese es especial para el compliance, ¿no? Tiene también las normas europeas, la 19600, 19601, que hablan de cumplimiento y que tienen forzosamente las empresas que aplican esas normas tener un oficial para asegurar el cumplimiento. Así como las financieras aquí en México con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tienen su oficial de cumplimiento para prevención del lavado de dinero, pues así también las que tienen esos estándares de calidad deben de tener ese oficial de cumplimiento, pero fuera de eso no existe alguna figura. ¿Y si se cumplen aquí en México realmente esas normas? Las fallas de calidad. Las de fallas de compliance. Sí hay empresas que sí lo tienen y sí se cumplen, inclusive nosotros en el despacho, por ejemplo, estamos certificados en ISO 9001 para todos nuestros procesos financieros y jurídicos. ¿Y por qué nos certificamos? Pues para demostrar, para empezar, que sí se puede, ¿no? Que tratamos de hacer las cosas bien, porque si mi empresa no está bien, ¿cómo voy a asesorar a los demás a que lo hagan bien, verdad? Claro. Sí. Y sí se cumple, porque si no hasta nos retiran el certificado y dicen, no, sabes que tú no cumpliste, te quito tu certificado, y ese plus que tendríamos sobre las demás empresas, pues lo perdemos. Entonces, por eso les decía, cumplir siempre ayuda. Y por último nos dice Beto Escobar, a quien le mandamos saludos, dice, cuando no eres responsable de esos pagos, pero estás enterado de los movimientos internos, ¿qué procede y qué responsabilidades hay? Uy, complicado. La ley, por un lado, dice que siempre que sepamos de un delito, tenemos que denunciar, porque si no, vamos a hacer, así es. Y por otro lado, pues tendríamos que entender perfectamente bien qué es lo que sucede, porque a veces el desconocimiento de los procesos de otra área podría decir que siento que estás haciendo las cosas mal, pero no necesariamente. Ahora, si yo tengo la seguridad, está garantizado que lo que están haciendo está mal, podría hacer alguna denuncia anónima inclusive ante el SAT, ante la UIF, que ellos tienen la obligación de todas las denuncias anónimas que lleguen, todas las tienen que investigar sí o sí. Eso es una norma para ellos, así es que si alguien sabe algo y no quiere tener problemas, puede hacerlo por ese medio. El único detalle es que si sí realmente están haciendo algo malo, pues a lo mejor se acaba la empresa, y se acaba la empresa me quedo también sin chamba. Pues sí, y entonces consecuencias para los dueños, ¿verdad? Sí, pues bueno, pues sí. Maestro, hemos llegado al final de la entrevista, te agradecemos mucho el hecho de que hayas estado por aquí. ¿Algo con lo que quisieras cerrar? Pues, qué gusto. ¿Dónde te ubican tus datos? Sí, claro, miren, yo estoy en la ciudad de Toluca, la calle es José María Morelos y Pavón, tu número telefónico, si gustas darlo, tus redes sociales. Claro, el número telefónico 72 21 93 13 16. ¿Lo puedo repetir, maestro, por favor? Claro que sí, 72 21 93 13 16. FJC Consultoría Boutique, me pueden encontrar en redes sociales, también me pueden encontrar por mi nombre, Joab García Coria. Y bueno, ahí van, estén pendientes de nuestras redes, siempre estamos publicando la información real, información actual. Siempre nosotros somos, o la instrucción que tienen todos los muchachos en la oficina es que siempre debemos decir todo lo que sea verdad. Si es chisme, para nosotros no es real. No, pues me voy a volver seguidor tuyo, maestro. Muchas gracias. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa en donde, bueno, hemos escuchado lo que es precisamente este cumplimiento normativo de una forma muy sencilla, de una forma muy
no es un tema difícil de manera regular, pero creo que hoy lo hemos visto de manera digerible y yo creo que es la manera en la que debemos entender el derecho hoy en día. Así es, maestro, te agradezco mucho la asistencia. Gracias, Mele, como siempre es un placer acompañarte en tu programa, la verdad que para los radioescuchas es de mucha ayuda y agradecerle también a nuestro invitado especial. Sí, que tenga un buen regreso y nos vemos para la próxima y esperamos tenerlo nuevamente, sí. Maestro. Claro que sí, va a ser un honor. Sigan con la barra programática de Nesa Radio, no se pierdan Ligarte Radio a continuación y todos los excelentes programas que a continuación tenemos. Nos vemos a la siguiente semana, hasta la próxima. En Derecho para No Abogados, agradecemos tu tiempo y tu participación. Esperamos que tus dudas hayan quedado resueltas y te esperamos en nuestro próximo programa. Estás escuchando XHN